Un millonario postrado en una silla de ruedas le ofreció 1.000.000 de euros a un niño de la calle si lograba que volviera a Zubampo para andar. Todos se partieron de risa con la apuesta cruel. Pero lo que el chaval dijo a continuación les heló la sonrisa para siempre. Antes de continuar, me gustaría saber, ¿de qué país están viendo este video? Escriban en los comentarios y veamos qué país es el más activo. Pablo Herrero aplaudió con sorna señalando al chaval descalzo y sucio que tiritaba frente a él. ¡1.000.000 de euros! Gritó con una sonrisa que podría helar el mismísimo infierno. Todo tuyo si consigues que vuelva a caminar, te vuelva a caminar. ¿Qué me dices, pequeño mendigo? Los 4 empresarios que rodeaban a Pablo estallaron en unas carcajadas tan bestias que al loco tombos comito donde son, que a algunos se le saltaron las lágrimas. La escena era demasiado perfecta. Un niño de 10 años, con la ropa tan hecha polvo que los agujeros dejaban ver su piel marcada por la miseria, mirando al hombre más rico de la comunidad como si estuviera ante un dios cruel. «Esto es la hostia», rugió Javier Solís, un magnate de la construcción, golpeando la mesita auxiliar con tanta fuerza que casi vuelca su copa de coñac. «Pablo, eres un genio de la crueldad. ¿Crees que se entera de lo que le estás ofreciendo?», preguntó Ricardo Núñez, dueño de una cadena de hospitales privados, inclinándose con un sadismo divertido brillando en sus ojos. «Seguro que piensa que 1.000.000 es como 100 pavos. O a lo mejor se quiere comer los billetes», añadió Fernando Soto, un empresario del sector energético, provocando otra oleada de risas brutales, que resonaron por el jardín privado del Instituto de Rehabilitación San Rafael. Elena sujetaba la fregona con unas manos que temblaban tanto que el palo de madera golpeaba rítmicamente contra el suelo de piedra. Cada golpe era como un tambor marcando el compás de su humillación. Era empleada de la limpieza del instituto y había cometido el error imperdonable de traerse a su hijo al trabajo porque no tenía dinero para pagar a nadie que lo cuidara. «Señor Herrero», murmuró Elena con una voz tan baja que apenas se oía por encima de las risas. «Por favor, ya nos vamos. Mateo no va a tocar nada, se lo prometo que...». «¡Pues silencio!», rugió Pablo con una voz que cortó el aire como un latigazo. Elena se encogió visiblemente, como si las palabras y la hubieran golpeado físicamente. «¿Te he dado yo permiso para hablar? Llevas 3 años limpiando mis cuartos de baño sin que te haya dirigido la palabra. ¿Y ahora pretendes interrumpir mi reunión?». El silencio que siguió fue tan denso que parecía sólido. Elena bajó la cabeza, con las lágrimas asomando en sus ojos, y dio un paso hacia atrás hasta quedar casi pegada a la pared. Mateo observaba a su madre con una expresión que te partía el alma, una mezcla de dolor, impotencia y algo más profundo que ningún niño de 10 años debería sentir. Pablo Herrero, 5 años atrapado en una silla de ruedas después de un accidente que le destrozó la columna, había amasado una fortuna de 300 millones de euros siendo despiadado en los negocios y cruel con quienes consideraba inferiores. Su suite privada en el instituto era un monumento obsceno a su ego. Ventanales con vistas privilegiadas, muebles de importación que costaban más que un chalet entero y tecnología médica de vanguardia que pagaba sin pestañear. Pero lo que a Pablo más le gustaba no era su dinero, era el poder que le daba para hacer exactamente esto. Recordarle a los pobres cuál era su sitio en el mundo. «Acércate, chaval», ordenó Pablo con un gesto imperial de su mano. Mateo miró a su madre, que asintió casi imperceptiblemente a pesar de las lágrimas que ahora le corrían libremente por las mejillas. El niño avanzó con pasos cortos, sus pies descalzos dejando huellas en el mármol pulido que costaba por metro cuadrado, más que todo lo que su familia poseía. «¿Sabes leer, crío?», preguntó Pablo agachándose hasta quedar a la altura de los ojos del niño. «Sí, señor», respondió Mateo con voz baja pero firme. «¿Y sabes contar hasta 100? «Sí, señor». «Perfecto». Pablo se enderezó con una sonrisa que hizo que varios de sus socios se rieran por anticipado. «Entonces, ¿entiendes lo que significa 1.000.000 de euros, verdad?» Mateo asintió lentamente. «Dímelo con tus propias palabras», insistió Pablo cruzándose de brazos. «¿Qué es para ti 1.000.000 de euros?» El niño tragó saliva. Sus ojos se desviaron brevemente hacia su madre antes de contestar. Es más dinero del que vamos a ver en toda nuestra vida». «Exacto». Pablo aplaudió como si el niño hubiera acertado la pregunta de un examen. «Es más dinero del que tú, tu madre, tus hijos y los hijos de tus hijos verán jamás. Es el tipo de dinero que separa a la gente como yo de la gente como ustedes». «Pablo, estás siendo cruel hasta para ti», comentó Marcos Peña, un inversor inmobiliario, aunque su sonrisa indicaba que estaba disfrutando del espectáculo. «No es crueldad, Marcos, es educación», respondió Pablo sin apartar la vista del niño.
Le estoy enseñando una lección muy valiosa sobre el mundo real. Unos nacen para servir, otros para que les sirvan. Unos limpian, otros ensucian sabiendo que alguien limpiará por ellos. Se giró hacia Elena, que intentaba desesperadamente hacerse invisible contra la pared. Tu madre, por ejemplo, ¿sabes cuánto gana limpiando váteres? Mateo negó con la cabeza. Cuéntaselo, Elena, ordenó Pablo con una crueldad calculada. Dile a tu hijo cuánto vale tu dignidad en el mercado laboral. Elena abrió la boca, pero no le salió ningún sonido. Las lágrimas ahora le caían a chorros. Su cuerpo temblaba con sollozos que intentaba reprimir. ¿No quieres decírselo? Presionó Pablo, saboreando cada segundo de tortura psicológica. Está bien, ya se lo digo yo. Tu mamá gana en un mes lo que yo me gasto en una cena con mis socios. ¿No es fascinante cómo funciona el mundo? Esto es mejor que la tele. Se rió Ricardo sacando el móvil. Deberíamos estar grabando esto. Ya lo estoy haciendo. Mostró Fernando su dispositivo con una sonrisa maliciosa. Esto va directo a nuestro grupo privado. Los colegas del club se van a morir de la risa. Mateo observaba toda la escena con una expresión que estaba cambiando poco a poco. La vergüenza inicial estaba siendo reemplazada por algo distinto, algo más peligroso. Una rabia fría y calculada que brillaba en sus ojos como brasas. Pero volvamos a nuestro juego. Pablo volvió su atención a la silla de ruedas de última generación que tenía a su lado. ¿Sabes cuánto cuesta esta silla? Mateo negó con la cabeza. 200.000 euros. Pablo dejó que la cifra flotara en el aire. Solo la silla la silla ha costado más de lo que tu madre ganará en 20 años limpiando mis baños. Tiene tecnología espacial, sensores que responden a mi pensamiento. Está hecha de fibra de carbono aeronáutica. Entonces, ¿por qué ofrece dinero por algo imposible? Preguntó Mateo en voz baja. La pregunta pilló a Pablo por sorpresa. Por un momento su sonrisa vaciló. ¿Qué has dicho? Si es imposible que vuelvan bien como andar, entonces no hagas más riesgo de que tenga que pagar el millón. Repitió el niño con una lógica simple pero demoledora. Así que no es una oferta de verdad. Es solo una broma para reírse de nosotros. El silencio que siguió fue diferente. Los empresarios intercambiaron miradas incómodas. El niño acababa de exponer la crueldad fundamental del juego de Pablo con una claridad brutal. Vaya, vaya, rió Javier, pero sonó forzado. El crío tiene cerebro después de todo. El cerebro no sirve de nada sin educación. Pablo recuperó la compostura, aunque su voz había perdido algo de fuerza. Y la educación cuesta un dinero que la gente como tú no tiene. Mi abuela decía lo contrario, respondió Mateo. Su voz seguía siendo suave, pero había adquirido una firmeza que sorprendió a todos. ¿Tu abuela? Se burló Ricardo. ¿Y dónde está tu abuela ahora? Demasiado ocupada para cuidar de su propio nieto. Murió hace 6 meses, dijo Mateo sin emoción aparente. Pero Elena soltó un sollozo ahogado que resonó en todo el jardín como un grito silencioso de dolor. La palabra cayó sobre el lugar como una bomba. Incluso los empresarios más cínicos sintieron una punzada de incomodidad. Habían cruzado una línea sin saberlo. Lo siento, murmuró Pablo, aunque las palabras sonaron huecas hasta para él. No lo siente. Mateo lo miró directamente a los ojos con una intensidad que hizo que Pablo retrocediera involuntariamente. Si lo sintiera no estaría haciendo esto. Niño, ten cuidado con cómo me hablas, advirtió Pablo, sintiendo que el control de la situación se le escapaba de las manos. ¿O qué? Preguntó Mateo con una calma aterradora para alguien tan joven. ¿Va a despedir a mi madre? ¿Va a quitarnos el trabajo con el que apenas nos da para comer? ¿Va a hacernos más pobres de lo que ya somos? Cada pregunta era como una bofetada. Pablo se dio cuenta de que había subestimado por completo a este niño mendigo. Había asumido que pobreza era sinónimo de estupidez. Mi abuela era curandera, continuó Mateo, caminando lentamente hacia la silla de ruedas. Trataba a gente con dolores, enfermedades, parálisis. Me enseñó sobre hierbas, masajes, puntos de energía en el cuerpo que los médicos ignoran. Los 4 empresarios observaban ahora en un silencio absoluto, fascinados a pesar de sí mismos. ¿Y qué te enseñó tu abuela sobre los ricos?, preguntó Pablo, aunque una parte de él ya no quería oír la respuesta. Mateo posó su mano pequeña sobre el brazo de la silla de ruedas, sus dedos recorriendo el costoso material con una extraña familiaridad. Me enseñó que los ricos compran las cosas más caras no porque las necesiten, sino porque quieren demostrar que pueden permitírselo. Es por ego, no por necesidad. Eso es absurdo, protestó Marcos, pero su voz carecía de convicción. Sí,
El niño se giró hacia él. Entonces dígame, el señor Herrero se gasta 15.000 euros al día en este instituto, pero ¿de verdad cree que se va a curar? ¿O está aquí porque rendirse significaría admitir la derrota? Pablo sintió cada palabra como un puñetazo directo al alma, porque el niño tenía razón. Su suite en el instituto no albergaba una esperanza real de curación. Solo albergaba su negativa a aceptar la realidad. Mi abuela decía que el cuerpo tiene su propia sabiduría, continuó Mateo, su voz adquiriendo una autoridad imposible para su edad. Que a veces los médicos curan la enfermedad, pero se olvidan de curar a la persona, y que la verdadera curación empieza cuando la persona decide creer que merece ser curada. Basta, dijo Pablo, pero su voz salió débil. No he venido aquí a escuchar la filosofía barata de un niño. Usted ha venido aquí para humillarnos a mi madre y a mí, respondió Mateo con una honestidad brutal que cortaba como un cuchillo. Ha venido para recordarnos que somos pobres y que usted es rico. Ha venido para sentirse superior. Pero lo que no se esperaba es que yo supiera algo que usted no sabe. ¿Y qué sabes tú que no sepa yo?, preguntó Pablo con desprecio, aunque sonaba menos seguro que antes. El niño sonrió por primera vez, pero no fue una sonrisa de alegría. Fue una sonrisa que tenía un conocimiento antiguo detrás, una sabiduría forjada en el sufrimiento. Sé cómo hacer que vuelva a caminar. Las 6 palabras cayeron sobre el jardín como una sentencia. Todos los empresarios se quedaron completamente inmóviles, procesando lo imposible que acababan de escuchar. Estás mintiendo, dijo Pablo, pero un temblor en su voz delataba su incertidumbre. ¿Quiere que se lo demuestre?, preguntó Mateo con la misma calma inquebrantable. Eso es imposible, explotó Ricardo. No es más que un niño sucio que probablemente no ha pisado un colegio en su vida. ¿Cómo va a saber algo que 15 médicos especialistas no saben? Un niño sucio, repitió Mateo. Y por primera vez, había una emoción real en su voz. Eso es lo que soy para ustedes. Solo un niño sucio y pobre. Se giró hacia su madre, que lo observaba con una mezcla de terror y orgullo que hacía que su rostro brillara a pesar de las lágrimas. Mamá, dijo Mateo suavemente, ¿puedo contárselo? Elena asintió, incapaz de hablar pero comunicándolo todo con la mirada. El niño respiró hondo, como si se estuviera preparando para algo difícil. Con mi menos y el amo Mateo Morales. Mi abuela era Sofía Morales, una curandera conocida en 3 provincias por tratar casos que la medicina daba por perdidos. Estudió con maestros de curación natural durante 60 años, trató a más de 1000 personas y me lo enseñó todo desde que yo tenía 5 años. La revelación cayó como un rayo. Javier cogió su móvil inmediatamente, buscando el nombre. Sus ojos se agrandaron al encontrar la información. Dios mío, murmuró. Sofía Morales. Hay artículos sobre ella. La llamaban la mujer de los milagros. Dicen que curaba parálisis, dolores crónicos, enfermedades que los médicos no podían. Charlatanería, interrumpía Pablo, pero su voz ya no era tan segura. Trucos para engañar a gente desesperada. Mi abuela nunca le cobró un céntimo a nadie, son bon junto tú a nadie, dijo Mateo con la voz quebrada por primera vez. La gente acudía a ella apelaba después de que los médicos les dijeran que ya no había esperanza. Y ella ayudaba, no por dinero, por amor. Se giró hacia el grupo con los ojos enrojecidos pero la postura increíblemente digna. Después de que ella muriera nos quedamos sin nada. Mi madre, que había sido profesora, tuvo que aceptar este trabajo de limpiadora. Porque yo tuve pesadillas durante meses y no podía dejarme solo. Limpia los baños de hombres que la tratan como si fuera invisible. Hombres que nunca le han preguntado su nombre, que nunca han querido saber su historia, murmuró Fernando, toda la burla anterior evaporada de su voz. Y ahora ustedes lo saben, asintió Mateo. Saben que mi madre era profesora de biología en un instituto público, que sus alumnos la adoraban, que lo sacrificó todo para cuidarme cuando perdí a mi abuela. Cada revelación era como una capa de humanidad que se le devolvía a Elena en papa. Hasta que los empresarios ya no podían verla como la limpiadora, sino como una persona completa, con una historia, con dolor, con sacrificio. Mi abuela me lo enseñó todo sobre la curación porque quería que yo continuara con su trabajo. Mateo volvió su atención a Pablo. Pasábamos horas estudiando anatomía, probando mezclas de hierbas, aprendiendo sobre los puntos de energía. Era nuestro tiempo juntos. Colocó ambas manos sobre las piernas inmóviles de Pablo, sus dedos moviéndose con una extraña familiaridad. Y antes de morir, me hizo prometer que usaría este don para ayudar a quien de verdad lo necesitara. Pues hazlo,
Lo desafió Pablo, aunque su voz había perdido toda su arrogancia anterior. Si de verdad sabes, cúrame. Mateo negó con la cabeza lentamente. No puedo curar a quien no quiere ser curado. Y usted no quiere ser curado. Usted quiere seguir siendo una víctima porque eso justifica su crueldad. El silencio que siguió fue ensordecedor. Pero, continuó Mateo, si usted de verdad quiere intentarlo, si de verdad quiere creer que la curación es posible, yo puedo ayudarle. No por el dinero, por la memoria de mi abuela que me enseñó que todo el mundo merece una segunda oportunidad. Pablo miró al niño durante un largo rato. Miró sus manos pequeñas posadas sobre sus piernas muertas. Miró a Elena, llorando contra la pared. Miró a sus amigos empresarios, que de repente parecían avergonzados. Y entonces hizo algo que sorprendió a todos, incluyéndose a sí mismo. «Por favor», susurró Pablo, y la palabra salió como una plegaria rota. «Por favor, ayúdame». El reloj marcaba las 5:40 de la mañana cuando Mateo despertó a su madre con un suave toque en el hombro. Elena había pasado la noche en vela, sentada en el único y delgado colchón que compartían en el diminuto cuarto de empleados, viendo dormir a su hijo y rezando por un milagro. Porque eso era lo que necesitaban ahora. Un milagro. «Mamá», susurró Mateo, ya vestido con la única ropa limpia que tenía. «Es la hora». Elena le sujetó el rostro con ambas manos, las lágrimas ya corriendo antes siquiera de hablar. «Todavía podemos irnos. Podemos marcharnos de aquí. Buscar trabajo en otra ciudad. Empezar de nuevo lejos del señor Herrero y de toda esta locura. ¿Y dejar que piense que éramos unos estafadores?» Mateo negó con la cabeza, con una determinación impropia de su edad. «Dejar que siga siendo cruel porque nadie se ha atrevido a plantarle cara. No, mamá. La abuela no se habría rendido y yo tampoco lo haré». 20 minutos después, madre e hijo caminaban por los pasillos aún vacíos del Instituto San Rafael. El lugar era diferente a esa hora, silencioso, casi fantasmal. Cuando llegaron a la suite privada de Pablo en el tercer piso, se encontraron con algo completamente inesperado. Los 4 empresarios de la tarde anterior estaban allí. Javier Solís bebía un café solo mientras revisaba su móvil. Ricardo Núñez hablaba en voz baja con Fernando Soto. Marcos Peña estaba sentado en un sillón caro, observando la puerta con una expresión que mezclaba curiosidad y una expectación casi sádica. Y en el centro de la habitación, Pablo Herrero estaba en su silla de ruedas, vestido solo con una camiseta y unos pantalones cortos deportivos, sus piernas delgadas y pálidas expuestas de una manera que lo hacía extrañamente vulnerable. «Has llegado pronto», comentó Pablo cuando Mateo entró, pero su voz era diferente. Había nerviosismo en ella, un miedo mal disimulado. «Prometí que no llegaría tarde», respondió Mateo sin más. «Yo también prometí algo». Javier se levantó, interponiéndose entre el niño y Pablo. «Me prometí a mí mismo que estaría aquí para ver cómo explota esta farsa. Porque eso es lo que va a pasar, ¿verdad, niño?» «Javier, no es necesario que estés aquí», dijo Pablo, pero sonó más a súplica que a orden. «No es necesario, pero quiero». Javier sonrió con crueldad. «¿De verdad crees que me voy a perder el espectáculo cuando este niño admita que mentía? Cuando toda esta historia de la abuela curandera se revele como la fantasía desesperada que obviamente es». «No mentía», intervino Ricardo sorprendiendo a todos. Sostenía su tablet, mostrando la pantalla al grupo. «He pasado la noche investigando. Sofía Morales era real. Tenía una reputación seria en las comunidades de medicina alternativa. Hay testimonios de cientos de personas a las que trató». «Los testimonios no son ciencia», replicó Fernando. «Son historias. Y las historias se pueden inventar». «Pueden», convino Ricardo. «Pero también he encontrado 3 casos documentados por médicos escépticos que fueron a investigar. En los 3, los médicos admitieron mejorías que no podían explicar con la medicina convencional». El silencio que siguió fue tenso. La posibilidad de que Mateo realmente supiera algo empezaba a parecer menos absurda. «Aún así», dijo Marcos lentamente, «hay una diferencia entre una curandera experimentada de 87 años y un niño de 10. Aunque Sofía Morales fuera legítima, eso no significa que lograra enseñarle algo tan complejo a un niño. Mi abuela empezó a aprender a los 5 años», respondió Mateo caminando con calma hacia Pablo. «Decía que cuanto más joven empiezas, más aprenden tus manos a sentir lo que los ojos no pueden ver». Elena permaneció cerca de la puerta, con las manos apretadas.
El doctor Héctor Aguirre había entrado silenciosamente detrás de ellas, acompañado por 2 enfermeras. «Voy a monitorizarlo todo», anunció Aguirre con frialdad. «Tensión arterial, ritmo cardíaco, cualquier señal de estrés físico. Y si en algún momento determino que esto está perjudicando al paciente, lo detendré de inmediato». «Yo no soy su paciente», corrigió Pablo irritado. «Usted trabaja para mí, no al revés». «Y aún así, tengo una responsabilidad ética», respondió Aguirre sin inmutarse. «Pablo, por última vez, esto es una locura. Estás apostando tu salud y un mimo de voz y 1.000.000 de euros a un niño que no tiene absolutamente ninguna». «Basta», rugió Pablo. 15 médicos se han pasado 5 años diciéndome lo que no es posible. Quizás es hora de escuchar aquí a alguien que todavía cree en lo posible. Miró directamente a Mateo, y por primera vez desde el accidente, había algo más que rabia en sus ojos. Había una esperanza cruda y desesperada que dolía ver. «¿Qué necesitas que haga?», preguntó suavemente. Mateo se acercó, sus manos pequeñas flotando sobre las piernas de Pablo, sin tocarlas todavía. «Primero, necesito que me cuente exactamente qué pasó. ¿Cómo fue el accidente que le dijeron los médicos? Todo». Pablo respiró hondo, y cuando empezó a empezó a hablar, fue como si estuviera sangrando las palabras. «Fue un accidente de helicóptero. Volvía de inspeccionar una de mis fábricas. El piloto perdió el control. Caímos desde unos 50 metros. Debería haber muerto». Su voz era completamente plana. «El impacto me fracturó la columna por 3 sitios. La lesión principal fue en la 5ª vértebra lumbar. Los médicos dijeron que tuve suerte porque la lesión no fue completa. Aún tengo algo de sensibilidad, pero ningún control motor». «¿Siente dolor?», preguntó Mateo, sus dedos ahora tocando ligeramente la piel sobre la cicatriz quirúrgica en la espalda de Pablo. «A veces. Dolor fantasma lo llaman. Como si mi cerebro aún intentara comunicarse con músculos que ya no responden». «No es dolor fantasma», murmuró Mateo, más para sí mismo. «Es el cuerpo gritando que la conexión sigue ahí, solo que está bloqueada». Sus dedos comenzaron a moverse en patrones precisos a lo largo de la columna de Pablo, presionando puntos específicos con una seguridad que dejó a Aguirre boquiabierto. «Conoce la anatomía espinal», le susurró el médico a una de las enfermeras. «Está tocando exactamente los puntos de presión neurológicos correctos». «Imposible», respondió la enfermera. «Silencio», siseó Pablo con los dientes apretados. Estoy sintiendo algo». La habitación entera se congeló. «¿Qué?», Ricardo dio un paso adelante. «¿Qué estás sintiendo?». «Calor», susurró Pablo con la voz cargada de asombro y terror. «Se está extendiendo un calor desde mi columna hacia abajo. No es imaginación, es real». Mateo no respondió. Completamente concentrado, sus manos se movían metódicamente, presionando, masajeando, y mientras trabajaba, empezó a hablar en voz baja. «Mi abuela decía que el cuerpo nunca se rinde del todo, que incluso cuando los médicos dicen que algo está muerto, todavía hay caminos microscópicos intentando reconectarse, células intentando comunicarse, energía intentando fluir». «Eso es pseudociencia», empezó a protestar Aguirre, pero se calló al ver la expresión en el rostro de Pablo. El hombre más rico de la comunidad estaba llorando. Lágrimas silenciosas corrían por su rostro mientras miraba sus propias piernas con una mezcla de incredulidad y una esperanza devastadora. «Siento un hormigueo», susurró Pablo, «en los dedos de los pies. Llevo 5 años sin sentir nada en las piernas, y ahora siento un hormigueo. Puede ser solo estimulación nerviosa superficial», dijo Aguirre rápidamente, aunque su voz delataba su incertidumbre. «No significa que haya recuperación motora. Pero es algo», dijo Javier en voz baja, toda la burla anterior evaporada. «Durante 5 años cero sensibilidad, y ahora después de 10 minutos con este niño, está sintiendo algo». Mateo continuó trabajando durante otros 20 minutos en un silencio absoluto. De vez en cuando le pedía a Pablo que describiera lo que sentía, y cada descripción era más detallada. El calor se convirtió en hormigueo. El hormigueo, en pulsos sutiles. Los pulsos, en lo que Pablo juró que era una contracción muscular involuntaria. «Se está agotando», dijo Elena finalmente, viendo el sudor en la frente de su hijo. «Mateo, necesitas descansar. Solo un poco más», murmuró el niño, pero su voz sonaba visiblemente cansada. «No», dijo Pablo con firmeza. «Tu madre tiene razón.
Ya has hecho suficiente por hoy. Mateo retrocedió lentamente, sus pequeñas manos temblando de agotamiento. Elena corrió a sujetarlo antes de que cayera. ¿Qué? ¿Qué me has hecho?, preguntó Pablo, todavía mirando sus piernas como si fueran objetos extraños. He desbloqueado caminos, respondió Mateo débilmente. La lesión en su columna creó bloqueos, como una presa en un río. El agua todavía quiere fluir pero no puede. Yo solo he ayudado a abrir algunos canales. Me cerró. Eso no tiene sentido médico, protestó Aguirre, pero sonaba menos convencido. No tiene sentido para usted, corrigió Mateo con amabilidad. Porque le han enseñado a ver el cuerpo como una máquina. Pero el cuerpo es más que eso. Es energía. Es flujo. Son conexiones que la ciencia aún no ha logrado mapear por completo. Marcos estaba tecleando furiosamente en su móvil. Estoy buscando investigaciones sobre neuroplasticidad, sobre vías neuronales alternativas. ¿Y saben qué? Hay estudios legítimos que sugieren que lo que describe puede tener una base científica real. ¿Puede tenerla o la tiene?, preguntó Fernando escéptico. La ciencia no lo sabe, admitió Marcos. Aún hay muchos misterios sobre el cerebro y el sistema nervioso. Quizás este niño está haciendo algo que la medicina occidental simplemente aún no entiende. Pablo intentó mover los dedos de los pies. Llevaba 5 años intentando ese mismo movimiento miles de veces, sin el más mínimo éxito. «Y se han movido», susurró, con una voz tan baja que casi nadie lo oyó. «Dios mío, se han movido». La explosión que siguió fue caótica. Aguirre corrió a examinarlo. Las enfermeras revisaban los equipos. Los empresarios gritaban preguntas. Y Pablo simplemente seguía mirando sus pies, con las lágrimas corriendo libremente. «Ha sido un espasmo involuntario», declaró Aguirre tras un rápido examen. «No significa control motor voluntario». «Ha sido voluntario», insistió Pablo. «Yo he hecho que sucediera. He pensado en moverlos y se han movido». «Pablo, estás emocionalmente afectado», argumentó Aguirre. «No puedes fiarte de tus propias percepciones ahora mismo». «Pues fíese de mis ojos», intervino Ricardo. Estaba mirando directamente a sus pies. «He visto movimiento, pequeño pero inequívoco». «Yo también lo he visto», convino Javier a regañadientes. «No sé qué ha hecho este niño, pero algo ha cambiado sin duda». Mateo estaba ahora sentado en el suelo, con la cabeza apoyada en el hombro de su madre, visiblemente agotado. «Tiene que hacer ejercicios», murmuró, luchando por mantener los ojos abiertos. «Todas las mañanas y noches. Le enseñaré secuencias específicas, y tiene que continuar con las sesiones diarias». «¿Cuánto tiempo?», preguntó Pablo con voz urgente. «¿Cuánto tiempo hasta que camine?». «No lo sé», admitió Mateo con una honestidad brutal. «Mi abuela decía que cada cuerpo responde de forma diferente. Días, semanas, o nunca. Depende de cuánto crea usted, de cuánto trabaje, de cuánto quiera cooperar el universo». «Esa no es una respuesta», resopló Fernando. «Es misticismo vago». «Es la única respuesta honesta», dijo Elena por primera vez, con la voz fuerte a pesar de las lágrimas. «Mi madre nunca prometió curas milagrosas. Prometía intentarlo, y le enseñó a mi hijo a hacer lo mismo». Pablo miró a Mateo, al niño de 10 años que estaba tan agotado que apenas podía mantener la cabeza erguida, y sintió algo extraño moverse en su pecho. No era solo esperanza, era gratitud. «Descansa», dijo suavemente. «Vuelve a las 4 de la tarde para la segunda sesión». «¿Y Elena?». La madre de Mateo lo miró con terror, esperando una demanda imposible o una amenaza velada. «Ya no necesitas limpiar baños», continuó Pablo. «A partir de hoy tu única responsabilidad es cuidar de Mateo, asegurarte de que coma bien, duerma lo suficiente, tenga todo lo que necesita. Tu sueldo se triplica, y se van a mudar a una de las habitaciones de invitados del segundo piso». Elena se tapó la boca con ambas manos, los sollozos escapando entre sus dedos. No sé qué decir». «No digas nada», respondió Pablo. «Solo acéptalo». Pero mientras madre e hijo salían de la habitación, Javier se acercó a Pablo con expresión seria. «Te das cuenta de lo que estás haciendo, ¿verdad?», dijo en voz baja. «Te estás preparando para la peor de las decepciones. Y cuando suceda, cuando este niño inevitablemente falle, la caída te va a destruir». «Quizás», admitió Pablo, «pero por primera vez en 5 años he sentido los dedos de mis pies. Aunque esto sea todo lo que consiga, aunque no vuelva yo a caminar nunca, ha valido la pena por ese único momento». Te estás ablandando»,
se burló Fernando, pero había incomodidad en su voz. No, corrigió Pablo mirando sus piernas con una nueva percepción. Me estoy volviendo humano de nuevo. Las palabras flotaron en el aire como una acusación silenciosa, porque todos en esa vitazosa habitación sabían la verdad. Pablo Herrero había perdido más que sus piernas en el accidente. Había perdido toda capacidad de conexión humana, y ahora un niño de 10 años estaba empezando a devolvérsela. La noticia se extendió por el Instituto San Rafael como la pólvora. En menos de 24 horas, todos los médicos, enfermeras, fisioterapeutas y empleados sabían lo del niño de 10 años que había hecho que Pablo Herrero sintiera sus pies por primera vez en 5 años. Y con la noticia, llegó algo que Elena no había previsto. Atención. Mucha atención. La tarde del segundo día, cuando Mateo se preparaba para la sesión de las 4, se encontraron el pasillozo del tercer piso completamente abarrotado. Al menos 30 personas se agolpaban cerca de la suite de Pablo. Algunos con curiosidad, otros con escepticismo hostil, y algunos con algo más peligroso: desesperación. Por favor. Una mujer de unos 40 años agarró el brazo de Elena. Mi hija lleva 7 años en silla de ruedas. Una lesión de columna como la del señor Herrero. Si su hijo puede ayudarlo, puede ayudar a mi niña también. Mi marido tuvo un derrame, presionó otro hombre. Los médicos dicen que nunca recuperará el movimiento del lado izquierdo. Pero si hay una oportunidad. Stop, mi padre está en el 4º piso. Una joven de 20 y tantos les bloqueó el paso. Parálisis por un accidente de moto. Solo tiene 52 años. Por favor, tienen que... Quítense de en medio. La voz de Javier Solís cortó el aire. El empresario había aparecido de la nada, abriéndose paso entre la multitud. El niño tiene una cita. Pueden hacer cola y esperar su turno como personas civilizadas. Cola, repitió la madre de la niña paralítica. Mi hija está sufriendo ahora. No puedo esperar en una cola mientras ella... ¿Y cree que su sufrimiento es más importante que el de los demás?, replicó Javier con frialdad. Todos tienen historias tristes. Todos quieren milagros. Eso no los hace especiales. Mateo observaba la escena con una expresión que partía el corazón. Podía ver el dolor en cada rostro, sentir la desesperación, y sabía con una certeza devastadora que no podía ayudarlos a todos. Lo siento mucho, dijo en voz baja, pero su voz llegó a todos. Quisiera poder ayudar a cada uno de ustedes. Pero las sesiones con el señor Herrero me dejan completamente agotado. No puedo hacer más de 2 al día sin... ¿Sin qué?, presionó el hombre del derrame. ¿Sin cansarte? Mi mujer se está muriendo por dentro viendo al hombre que ama convertirse en una sombra, y a ti te preocupa cansarte. Carlos, para. Su mujer le puso una mano en el brazo. Es solo un niño, no puede. Puede hacer milagros. Explotó Carlos, su frustración y dolor convertidos en rabia. Pablo Herrero va por ahí contando que mueve los dedos, y él dice que está demasiado cansado para ayudar a los demás. Pablo Herrero no está caminando. Intervino el doctor Aguirre, saliendo de la suite con expresión severa. Tuvo un movimiento involuntario menor en las extremidades. No es lo mismo que una recuperación funcional. Pero es más que cero, dijo Ricardo Núñez, justo detrás de él, con su tablet en la mano. Y cero es lo que todos los médicos de este instituto han ofrecido durante años. Así que tal vez entiendan por qué la gente desesperada está dispuesta a creer en un niño. La acusación flotó en el aire. Aguirre se sonrojó. Ofrecemos el mejor tratamiento basado en la evidencia científica, se defendió. No podemos prometer milagros, porque los milagros no existen en medicina. Y sin embargo está pasando algo con Pablo que su ciencia no puede explicar, añadió Marcos Peña, apareciendo del ascensor con Fernando Soto. Los 4 empresarios formaban ahora una barrera protectora alrededor de Mateo y Elena. ¿Por qué están aquí?, preguntó Elena confundida. ¿Por qué nos están protegiendo? Javier la miró. Porque anoche nos fuimos a casa y no pudimos dormir. Nos dimos cuenta de que hemos pasado décadas construyendo fortunas siendo unos cínicos, sin creer en nada que no pudiéramos medir. Ricardo continuó la confesión. Y entonces, aparece un niño de 10 años y nos demuestra que quizás el mundo es más grande y misterioso de lo que nuestra arrogancia nos permitía creer. Ustedes todavía piensan que soy un estafador, declaró Mateo, no como una acusación sino como una simple observación. Sí, admitió Fernando con honestidad. Una parte de mí todavía lo piensa. Pero la otra parte vio a Pablo Herrero llorar de alegría por primera vez en 5 años. Y eso tiene que significar algo.
La multitud en el pasillo había crecido a casi 50 personas. Pacientes en silla de ruedas, familiares, incluso algunos médicos curiosos. Necesitamos establecer unas reglas, anunció Aguirre en voz alta. El niño hará sus sesiones con Pablo Herrero según lo acordado. Después, si tiene energía, podrá evaluar otros casos. Pero en orden, con un registro adecuado y bajo supervisión médica constante. ¿Quién decide el orden?, preguntó la madre de la niña paralítica. Yo decido. Pablo Herrero apareció en la puerta de su suite, aún en silla de ruedas pero con una postura diferente. Había una nueva autoridad en sus ojos. Es mi instituto. Mi dinero financia todo esto. Así que yo pongo las reglas. El silencio fue tenso. El niño me tratará a mí hasta que camine, o hasta que quede claro que no es posible. Después, si él quiere seguir ayudando a mí o a otros, financiaré una clínica completa dedicada a sus métodos, con médicos, equipos, todo lo que necesite. Hubo exclamaciones de sorpresa. Pablo, no puedes hablar en serio, protestó Aguirre. Una clínica entera basada en algo que está funcionando cuando todo lo demás ha fallado. Lo cortó Pablo con frialdad. Héctor, llevas 5 años diciéndome que acepte mi condición. He gastado millones en tratamientos que no han servido para nada. Miró a Mateo con gratitud. Este niño me ha dado más progreso en una sesión que tú en 5 años. Así que sí, voy a apostar por él. Voy a apostar fuerte. Pero, ¿y si es un placebo?, desafió uno de los médicos más jóvenes. ¿Y si Pablo está tan desesperado que se está imaginando el movimiento? Pues pónganme a prueba, respondió Pablo al instante. Pongan sensores, hagan resonancias, graben en vídeo de alta definición. Documenten cada sesión científicamente. Si es un placebo, la ciencia lo demostrará. Y si no lo es, va a revolucionar todo lo que creemos saber sobre recuperación neurológica, completó Marcos en voz baja. Mateo finalmente habló. Necesito entrar ya. El señor Herrero está empezando a enfriarse. Puedo sentirlo desde aquí. Si esperamos más, tendré que empezar de cero. ¿Cómo puedes sentir eso?, preguntó Aguirre entre fascinado y escéptico. No sé explicarlo, admitió Mateo. Es como oír una música que nadie más oye, o ver colores que no tienen nombre. Mi abuela decía que algunas personas nacen con las antenas sintonizadas a frecuencias diferentes. Se abrió paso entre la multitud y justo antes de entrar en la suite, se detuvo y se giró. Y para todos los que están esperando, prometo que intentaré ayudarlos. No puedo prometer curas ni milagros, pero prometo que cada persona que venga a mí recibirá todo lo que puedo dar. ¿Aunque te mate de agotamiento?, preguntó la mujer de Carlos. Mi abuela trabajó hasta su último día, respondió Mateo con una sencillez devastadora. Decía que el don no nos pertenece, es un préstamo, y tenemos la obligación de usarlo mientras podamos. Las palabras resonaron en el pasillo. Dentro de la suite, Pablo ya estaba listo. Pero hoy había una configuración de cámaras, sensores y 3 médicos especialistas que Aguirre había traído. Van a monitorizarlo todo, explicó Pablo. Actividad neuronal, contracción muscular, temperatura. Si algo está pasando de verdad, la ciencia lo capturará. ¿Y si la ciencia no puede medir lo que está pasando?, preguntó Mateo. Entonces la ciencia tendrá que ampliar sus métodos de medición, respondió una de las especialistas, la doctora Patricia Méndez, una neuróloga de prestigio. Niño, he venido escéptica pero con la mente abierta. Si estás haciendo algo real, quiero entenderlo, no desacreditarlo. Mateo asintió y se acercó a Pablo. Pero antes de empezar le puso las manos sobre las suyas. ¿Qué haces?, preguntó Pablo confundido. Sintiéndolo a usted, respondió Mateo. Antes de trabajar en el cuerpo necesito sentir hacia la persona. Entender no solo lo que está roto físicamente, sino también emocionalmente. Cerró los ojos. Está enfadado, no con la silla de ruedas ni con el accidente. Está enfadado consigo mismo. Pablo se puso rígido. No sé de qué hablas. Está enfadado porque el accidente no fue un accidente, continuó Mateo con los ojos aún cerrados. Usted pilotaba el helicóptero, no el piloto habitual. Quiso ahorrarse el dinero de contratar un piloto también con contratar a un piloto para ese día. Y cuando perdió el control, su último pensamiento antes del impacto fue: es culpa mía. El silencio fue absoluto. ¿Cómo sabes eso?, susurró Pablo con las lágrimas asomando. Porque su cuerpo está guardando esa culpa. Mateo abrió los ojos.
mirándolo con compasión. La guarda tan profundamente que se ha convertido en parte de la parálisis. No puede caminar porque una parte de usted cree que no merece caminar. Eso es absurdo, empezó Aguirre. Es el psicosomático, lo interrumpió la Dorotó Méndez, asombrada. Hay una amplia literatura médica sobre cómo el trauma emocional puede exacerbar las condiciones físicas. Si Pablo carga con una culpa profunda, puede estar saboteando inconscientemente su propia recuperación. Se está castigando a sí mismo a través de la parálisis, completó Marcos. Pablo lloraba abiertamente, su cuerpo sacudido por sollozos que había contenido durante 5 años. Yo maté al piloto, confesó. Marcos tenía mujer y 3 hijos. Y está muerto porque yo quise ahorrarme 15.000 euros. ¿Ayudó a su familia?, preguntó Mateo suavemente. Les pagué todo. La casa, la educación de los hijos hasta la universidad, una pensión vitalicia para la viuda. Pero el dinero no devuelve a Marcos. No, convino Mateo. Pero cargar con la culpa para siempre tampoco lo honra. Marcos habría querido que viviera, que caminara, que fuera feliz. Tú no conociste a Marcos. Porque mi abuela me enseñó que la gente buena siempre quiere que los demás sean felices, incluso después de morir. Y por cómo habla de él, Marcos era una buena persona. Empezó a trabajar entonces, sus manos moviéndose sobre la columna de Pablo. Pero hoy mientras trabajaba y hablaba, perdónese. Tantónese a sí mismo. Con cada respiración, perdone un poco más. Marcos ya lo ha perdonado. El universo ya lo ha perdonado. Ahora necesita perdonarse usted. Los sensores en las piernas de Pablo empezaron a parpadear como locos. Los médicos miraban las pantallas, cada vez más impactados. La actividad neuronal se está disparando, murmuró uno. Vías que estaban dormidas se están encendiendo como fuegos artificiales. 20 minutos pasaron en un silencio reverencial. Mateo trabajaba. Pablo lloraba. Y los médicos registraban datos que desafiaban todo lo que habían aprendido. Entonces, Mateo retrocedió, exhausto. Inténtelo ahora, susurró. ¿Intentar qué? Mover la pierna. No solo los dedos, la pierna entera. Mateo, no puedo. Son 5 años. Inténtelo, insistió él. Y mientras lo intenta, diga en voz alta. Me perdono. ¿Qué? Esto es ridículo. Empezó Pablo, pero se detuvo. ¿Qué tenía que perder? Me perdono, susurró, concentrándose en su pierna derecha. Nada. Más alto, lo animó Mateo. Y créalo. Me perdono, gritó Pablo. Y su pierna se movió. No fue sutil. Fue un movimiento inequívoco, voluntario, que levantó sus rodillas al menos 15 centímetros. La habitación explotó en un caos. Los médicos gritaban. Los empresarios estaban congelados en shock. Elena sollozaba. Y Pablo simplemente miraba su pierna, como si estuviera presenciando el nacimiento del universo. He movido mi pierna, susurró asombrado. Dios mío, he movido mi pierna. Mateo sonrió, pero estaba tan pálido que parecía a punto de desmayarse. Elena corrió a sujetarlo. Lo que acaba de hacer. Va a reescribir los libros de medicina, dijo la Dora Méndez, con las manos temblorosas. Voy a tener que estudiarte, entender tus métodos. No, la interrumpió Mateo con suavidad pero con firmeza. No se puede estudiar un don, solo se puede presenciar. Pero tiene que haber una explicación científica. Quizás, convino Mateo. O quizás, algunas cosas simplemente son. Y pasar demasiado tiempo intentando explicarlas te hace perder la oportunidad de experimentarlas. Pablo intentó mover la pierna de nuevo y respondió. No a la perfección, pero respondió. ¿Cuánto tiempo hasta que camine?, preguntó. Días, respondió Mateo. Quizás una semana. Su cuerpo está recordando. Solo necesita práctica. Y en ese momento, observado por médicos escépticos y empresarios convertidos, comenzó una revolución silenciosa. Una que demostraría que los milagros no violaban la ciencia, simplemente la expandían. La noticia explotó más allá de los muros del Instituto San Rafael. Uno de los médicos más jóvenes, incapaz de contenerse, publicó un vídeo tembloroso en sus redes sociales, mostrando a Pablo Herrero moviendo la pierna. En 6 horas, el vídeo tenía 3 millones de visualizaciones. En 12, equipos de televisión acampaban en la entrada. Y en 24, la vida de Mateo y Elena cambió para siempre. No podemos salir, susurró Elena a la mañana siguiente. El portón del instituto estaba sitiado por unas 200 personas.
Reporteros, cámaras, y lo más aterrador, decenas de personas desesperadas en sillas de ruedas, con muletas, con seres queridos enfermos. Han viajado desde otras provincias, dijo el doctor Rea. Entrando todo, en pánico. Algunos han conducido toda la noche. Todos exigen ver a Mateo. No son exigencias, corrigió Mateo desde la cama, aún exhausto. Son súplicas. Súplicas que te van a aplastar, respondió Elena protectora. Eres un niño, Mateo. No puedes cargar con la esperanza de cientos de personas. Mi abuela lo hizo, durante 60 años, y murió de agotamiento. Por eso mismo, replicó Elena. Tu abuela tenía 87 años, pero parecía que tenía 100. El don la consumió, y me niego a que te pase lo mismo. Y, antes de que Mateo pudiera responder, la puerta se abrió de golpe. Pablo Herrero entró, no en silla de ruedas, sino apoyado en muletas, dando pasos temblorosos pero inequívocos. Detrás de él, los 4 empresarios. Tienes que salir del país, declaró Pablo sin preámbulos. El silencio fue de shock total. Esto se está descontrolando, explicó Javier, mostrando titulares de noticias en su móvil. Niño milagroso cure y a millonario. Curandero infantil desafía a la ciencia médica. Los colegios de médicos quieren prohibirle ejercer. ¿Prohibir? Mateo se sentó en la cama asustado. No tienes licencia médica, explicó Ricardo. Técnicamente lo que haces puede considerarse ejercicio ilegal de la medicina, y hay gente muy poderosa que quiere pararte antes de que causes más problemas. ¿Problemas? Repitió Elena incrédula. Está ayudando a la gente. Está amenazando a una industria de miles de millones. Corrigió Fernando brutalmente. Piensa en ello, Elena. Si Mateo puede curar la parálisis con masajes, ¿qué pasa con las cirugías de columna que cuestan $500,000? ¿Con los tratamientos de células madre? ¿Está diciendo que van a hacerle daño? Susurró Elena horrorizada. Estoy diciendo que van a destruir su reputación, respondió Marcos. Ya han empezado. Hay artículos en preparación llamándolo charlatán. Médicos diciendo que lo de Pablo es una recuperación psicosomática, que no tiene nada que ver con él. Pero ellos lo vieron, protestó Mateo. Había sensores, cámaras, y todos esos datos están siendo cuestionados. Intervino el doctor Irratura. He recibido llamadas de 3 colegios médicos. Amenazan con quitarle la licencia al instituto si sigo permitiendo tratamientos alternativos no regulados. Pues que me dejen ir, dijo Mateo. No quiero causar problemas a nadie. Tú no estás causando problemas, rugió Pablo golpeando el suelo con una muleta. Ellos los están causando porque los dejas en evidencia. Dio 2 pasos temblorosos hacia Mateo. Llevo 5 años gastando más de 20 millones en tratamientos que no han hecho nada. Y llega un niño de 10 años y me hace caminar en 3 días. 3 días, Mateo. Y eso los aterroriza. Porque si un hombre con recursos infinitos prefiere a un niño sin formación a los mejores médicos del país, ¿qué dice eso del sistema entero? Añadió Javier sombríamente. Dice que el sistema está roto. Una nueva voz resonó. Una mujer de unos 60 años, elegantemente vestida, entró en la habitación. Soy la Dora Gabriela Montes, neuróloga formada en Harvard. Y he venido a todo a entender, no a desacreditar. Se acercó a Pablo examinándolo. Tenías una lesión clasificada como Asia B. Pronóstico de recuperación ambulatoria. Menos del 5%. Y aquí estás. De pie. Entonces, ¿usted cree? Preguntó Mateo esperanzado. Creo que está pasando algo que no entendemos. Y en lugar de negarlo, prefiero estudiarlo. Se giró hacia Mateo. Niño, tienes un don extraordinario. Pero los dones extraordinarios atraen una atención extraordinaria. Y no toda es bien intencionada. ¿Qué sugiere?, preguntó Pablo. Documentación científica rigurosa, respondió la doctora Montes. No huir. Estudiar cada sesión con protocolos que ni los más escépticos puedan cuestionar. Transformar el don de Mateo en ciencia validada. Hay una condición, dijo Mateo finalmente. Quiero que cada persona que venga hasta mí sea tratada con dignidad. Ricos o pobres. Todos recibirán el mismo cuidado. Eso es imposible, objetó Ricardo. Hay cientos de personas ahí fuera. Pues trabajaré con cientos, respondió Mateo, con una determinación impropia de su edad. Hasta que no pueda más.
hasta que mi cuerpo se rinda como se rindió el de mi abuela. No, gritó Elena, no te vas a matar por extraños. Mamá, si no uso el don no tiene propósito. Y si mi vida no tiene propósito, ¿qué sentido tiene? Pablo se acercó. Mateo, te haré una promesa. Te protegeré con todos los recursos que tengo. Y en el momento en que vea que esto te estás haciendo más daño que bien, yo mismo lo pararé todo. ¿Trató? Mateo lo estudió. Y si no quieres parar, te recordaré que soy cruel, rico y acostumbrado a conseguir lo que quiero. Respondió Pablo con un atisbo de su antiguo sarcasmo. Y lo que quiero es que sobrevivas para ayudar a mi hija cuando nazca en 6 meses. El silencio fue de shock total. ¿Tienes una hija? Preguntó Javier. Mi exmujer está embarazada. Nos divorciamos después del accidente. No podía soportar mi rabia. Le corrían las lágrimas. Pero me llamó anoche. Vio el vídeo. Y por primera vez en años, me preguntó si quería estar presente cuando nazca nuestra hija. Mateo, no solo me has devuelto las piernas, me has devuelto a mi familia. Me has dado la oportunidad de ser padre. La confesión lo rompió todo. Elena lloraba. Los empresarios se secaban los ojos discretamente. Entonces hagamos esto bien, declaró la doctora Framontes. Protocolos rigurosos. 3 sesiones al día como máximo. Y acompañamiento médico constante. ¿Y los cientos de personas que esperan? Preguntó Aguirre. Haremos un triaje. Seleccionaremos los casos con mayor probabilidad de responder y construiremos una evidencia científica que nadie pueda ignorar. Eso no es justo, protestó Mateo. ¿Por qué unos sí y otros no? Porque eres una persona, no un dios, respondió la doctora Montes con amabilidad. Y hasta los dioses tienen límites. Está bien, accedió Mateo. Lo haremos a su manera. Pero cada persona que no pueda ayudar, quiero enseñar a otras personas a hacer lo que yo hago. Mi abuela me enseñó a mí. Yo puedo enseñar a otros. ¿Quieres crear curanderos?, preguntó Ricardo incrédulo. Quiero multiplicar el don, corrigió Mateo. Si 100 personas aprenden lo que sé, podremos ayudar a 1000. Si 1000 aprenden, podremos ayudar a millones. Eso es revolucionario, susurró la Dora Montes. Estás proponiendo democratizar un conocimiento que se ha transmitido en secreto durante generaciones. Estoy proponiendo hacer lo correcto, dijo Mateo. Un conocimiento que puede ayudar a la gente pero que se mantiene oculto. No es conocimiento. Es egoísmo. Pablo se echó a reír, una risa genuina y alegre. Un niño de 10 años acaba de desafiar milenios de tradición médica. Esto es increíble. Esto es peligroso, corrigió la doctora Montes, pero había admiración en su voz. Mateo, ¿te das cuenta de que esto te creará aún más enemigos? Sí, respondió Mateo. Pero mi abuela siempre decía, lo que importa no es cuánto tiempo vives, sino cuántas vidas tocas mientras estás vivo. En ese momento, ninguno de ellos se dio cuenta de la figura que observaba desde la puerta entreabierta. Un hombre de traje caro, con un teléfono en la mano, grabando cada palabra. Y cuando se alejó, sus primeras palabras al teléfono fueron una amenaza. Tenemos un problema mucho mayor de lo que pensábamos. El niño no solo está curando, está planeando crear un ejército de curanderos. Tenemos que actuar ya. La guerra no había hecho más que empezar. La llamada llegó 3 días después. A las 2 de la madrugada. Elena se despertó con el móvil vibrando. El nombre del doctor Aguirre brillaba en la pantalla. Vengan al instituto. Ahora. Fue todo lo que dijo antes de colgar. 10 minutos después, madre e hijo corrían por los pasillos. Cuando llegaron a la suite de Pablo se quedaron paralizados. Pablo Herrero estaba de pie, sin muletas, sin apoyo, en el centro de la habitación, con las lágrimas corriéndole por la cara mientras daba un paso. Y luego otro, y otro más. Estaba caminando. Me he despertado hace 1 hora, explicó, con la voz quebrada. Y mi cuerpo simplemente sabía, como si los 5 años en la silla de ruedas hubieran sido una pesadilla. El doctor Aguirre verificaba los monitores. Todas las funciones neurológicas son normales, no mejoradas, normales. Como si la lesión nunca hubiera existido. Pero existió, intervino la doctora Montes mostrando una resonancia. La médula espinal está completamente regenerada. No cicatrizada, regenerada. Esto desafía todo lo que sabemos de neurología. Pablo dio 3 pasos más. Se giró hacia Teogorio. ¿Cómo? ¿Se perdonó a sí mismo? Respondió Mateo con una sencillez devastadora. Cuando lo hizo,
Su cuerpo por fin tuvo permiso para curarse del todo. ¿Entonces era psicológico desde el principio?, preguntó Javier. No, corrigió la Docotamontes. La lesión física era real, pero Mateo desbloqueó la capacidad del cuerpo de autorrepararse cuando se eliminan las barreras emocionales y energéticas. Y ahora van a intentar desacreditar esto. Una nueva voz fría resonó desde la puerta. Un hombre de traje, el que había estado espiando, entró con 4 guardias de seguridad. Soy el Dr. Luis Mendoza, representante legal del Consorcio Nacional de Instituciones Médicas. Y he venido a notificarles que todas las actividades de Isabela Morales deben cesar de inmediato. ¿Con qué autoridad?, desafió Ricardo. Con la botinera autoridad de 3 demandas que estamos preparando: ejercicio ilegal de la medicina, puesta en riesgo de pacientes y explotación de menores con fines de lucro. Mateo nunca ha cobrado un céntimo, explotó Elena. No, pero Pablo Herrero le prometió públicamente 1 millón, replicó Mendoza. Y eso constituye una compensación. A menos que acepten nuestra propuesta, continuó. Mateo se detiene. Firma un documento declarando que todo ha sido una coincidencia, un ocioso o un placebo. Y a cambio, las demandas desaparecen y reciben una generosa compensación económica. ¿Quiere que mienta?, preguntó Mateo. ¿Que finja que el señor Herrero sigue en silla de ruedas cuando está claramente caminando? ¿O continúas, y nos aseguraremos de destruirte públicamente? Encontraremos pacientes que digan que les has hecho daño, médicos que testifiquen en tu contra. Mateo miró a su madre aterrorizada, a Pablo impotente de rabia, a los empresarios, a los médicos. Y entonces sonrió. Tiene razón en una cosa. Soy solo un niño. No tengo dinero ni poder, ni recursos para luchar contra corporaciones gigantes. Dio un paso hacia Mendoza. Pero, ¿sabe qué tengo? La verdad. Y la verdad grabada, documentada, validada científicamente. 3 días de sesiones mostrando a Pablo Herrero pasar de paralizado a caminar. Que desacreditaremos, dijo Mendoza, pero había nerviosismo en su voz. Puede intentarlo, convino Mateo. Pero mientras lo hace, yo publicaré todos los vídeos. Enseñaré mis técnicas gratis en Internet, a cualquiera que quiera aprender. Voy a democratizar el conocimiento que ustedes quieren mantener oculto. ¿Es una amenaza?, preguntó Mendoza. Tú. Es una promesa, intervino Pablo, dando 3 pasos firmes para ponerse al lado de Mateo. Y yo tengo los recursos para asegurarme de que cada segundo de grabación llegue a cada canal de noticias, a cada plataforma, a cada revista médica del planeta. Yo también, se unió Javier, y Ricardo, y Fernando, y Marcos. Los 4 empresarios más ricos de la comunidad formaban ahora una barrera protectora alrededor de Mateo. Están cometiendo un suicidio profesional, advirtió Mendoza. No, corrigió Pablo. Estamos eligiendo el lado correcto de la historia. Y cuando esta historia se cuente, ustedes serán los villanos que intentaron suprimir la curación porque amenazaba sus beneficios. Además, añadió la Docotamontes, ya he enviado copias de todos los datos a 5 revistas médicas internacionales. Se publicarán, hagan lo que hagan. Mendoza vio que había perdido. Esto no ha terminado, amenazó retrocediendo. Tiene razón, convino Mateo. Apenas está empezando. Porque no voy a parar. Voy a enseñar a 100 personas. Esas 100 enseñarán a 1000. Y esas 1000, a millones. Y no hay demanda que pueda parar una idea a la que le ha llegado su hora. Mendoza se fue. El silencio fue de victoria, pero también de comprensión. Esto no había hecho más que empezar. Volverán, murmuró Aguirre. Que vuelvan, respondió Pablo. Estaremos listos. Pero primero... Se giró hacia Mateo. Tengo que pagar mi deuda. Le dije que no quiero el dinero. No te ofrezco dinero, sonrió Pablo. Te ofrezco algo mejor. Hizo una llamada rápida. Puedes traerla. 2 minutos después, una mujer embarazada de unos 8 meses entró en la habitación La habitación que... Mateo, esta es Sofía, mi exmujer. Sofía, este es el niño que me ha devuelto la vida. Sofía miró a Pablo caminar y se echó a llorar. ¿De verdad puedes caminar? Sí. Y ser el hombre que te merecías que fuera. Estoy intentándolo. Pablo se acercó a ella y le puso una mano en el vientre. Nuestra hija tendrá un padre que pueda cogerla en brazos, que pueda correr con ella, que pueda enseñarle que incluso cuando nos caemos, podemos volver a levantarnos.
Sofía se derrumbó en sus brazos sollozando. Mi pago, le dijo Pablo a Mateo, entre sus propias lágrimas, es que seas el padrino de nuestra hija, que crezcas sabiendo que los milagros son reales, porque tú eres real. Mateo también empezó a llorar, y Elena lo abrazó. Yo también tengo algo para ti, anunció Javier. Mi empresa de construcción levantará la clínica que prometimos. Un centro completo de aprendizaje, donde la medicina occidental y la oriental se encuentren. Yo financio el equipo médico, añadió Ricardo. Yo cubro los costes operativos durante los primeros 5 años, ofreció Fernando. Y yo creo un fondo educativo para formar a la próxima generación de curanderos, completó Marcos. Ustedes, todos ustedes. Elena no pudo terminar la frase. Fuimos crueles, dijo Javier, y nos burlamos de ti y de tu hijo. Esta es nuestra redención. Y yo, dijo el doctor Aguirre, con la voz quebrada. Voy a disculparme contigo, con tu madre, con cada empleado de este instituto al que he tratado como si fuera invisible. Mateo, no solo has curado a Pablo, nos has curado a todos de nuestra ceguera. Mateo miró a su alrededor, al hombre que caminaba, a la familia que se reunía, a los empresarios transformados, a los médicos inspirados. Mi abuela decía que el mayor milagro no es curar el cuerpo, dijo. Es curar el corazón, hacer que la gente cruel recuerde la compasión, hacer que los ricos recuerden la humanidad. 6 meses después, Mateo se encontraba frente a un público de más de 1000 personas en la inauguración del Centro Sofía Morales. El edificio era magnífico. En primera fila Pablo sostenía a su hija recién nacida, la pequeña Sofía que sonreía. A su lado su mujer. En la segunda fila los 4 empresarios, cada uno habiendo encontrado un propósito más profundo que el dinero. Y en el escenario junto a Mateo estaba Elena, ya no la limpiadora invisible sino una educadora respetada. Mi abuela solía decir, empezó Mateo, que el verdadero tesoro no se guarda en cajas fuertes, se multiplica en los corazones. Hace 6 meses, yo era solo un niño pobre, y había un hombre rico que lo tenía todo, excepto la capacidad de caminar. Nuestro encuentro podría haber sido solo otra historia de humillación. Pero algo milagroso sucedió, la curación del orgullo que nos separa, la curación de la arrogancia que nos hace olvidar nuestra humanidad. Pablo se puso en pie aplaudiendo, y uno a uno todo el público se levantó. Este centro, continuó Mateo, está dedicado a cada persona que alguna vez se sintió invisible, a cada curandero que fue llamado charlatán, a cada familia que tuvo que elegir entre la bancarrota y el dolor. Y está dedicado a la posibilidad de que podamos crear un mundo donde la curación sea un derecho, no un privilegio, donde el conocimiento se comparta, no se acapare, donde el mayor poder no venga del dinero sino de la compasión. El silencio que siguió fue sagrado, y entonces, empezando por Pablo, la gente se puso en pie, no aplaudiendo, sino con las manos en el corazón, reconociendo que habían presenciado algo que trascendía las palabras. Mateo miró a la multitud, a las vidas cambiadas, a las esperanzas restauradas, y supo que el legado de su abuela no solo había sobrevivido, había florecido de formas que ni ella misma podría haber imaginado. Y mientras el sol se ponía pintando el cielo de dorado, Mateo supo que el verdadero milagro no es curar el cuerpo, es curar el mundo, una persona a la vez, un corazón a la vez, un acto de compasión a la vez. Y ese milagro que una vez iniciado nunca termina, solo se multiplica, para siempre. Gracias por escuchar. Por favor comparte tus pensamientos, dale like a este video si te fue útil y suscríbete para más.